Queridos amigos y hermanos de la Hora Silenciosa, les habla Daniel Lisa de la querida iglesia en Villa Fox, Zárate, Buenos Aires, para considerar en esta mañana el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Sin lugar a dudas, un capítulo muy rico, muy interesante, y tenemos muy poco tiempo, así que vamos a obviar muchísimos detalles. En el día de ayer se estuvo estudiando el capítulo 6, con los sellos que se van abriendo y los juicios que se van a ir desarrollando en este periodo que ya es propiamente la gran tribulación. Ahora, estamos en este capítulo 7, que no deja de ser un paréntesis entre el 6 y el 8, entre este espacio profético que se produce entre el sexto y séptimo sello. Así debe ser visto este capítulo 7, un verdadero paréntesis. Debemos decir de que hay algo que tenemos que aclarar, que muchos hermanos piensan que no habrá salvación durante la gran tribulación. Textos como por ejemplo 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 o 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 11 y 12 son textos que justificarían que no habría salvación. Bueno, esto no es así. Miles de personas se convertirán gracias a la sangre del Cordero. Ahora, este capítulo se divide claramente en dos partes. Por un lado, tenemos personas que son selladas, es decir, los sellados, los 144.000 judíos, verso 1 al 8, y vemos que son redimidos también un sinnúmero de personas de origen gentil, verso 9 al 17. La razón de este capítulo, o la explicación de este capítulo, es aquel grito desgarrador que encontramos al final del capítulo 6. ¿Quién puede sostenerse en pie? Dice el versículo 17 del capítulo 6, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, justamente el título de este sermón, de esta meditación, sería justamente esta, dos visiones para poder sostenerse en pie. Únicamente los redimidos por la sangre del Cordero pueden sostenerse en pie. Vemos que el apóstol Juan tiene dos visiones, una terrenal, mira a los 144.000, y otra celestial, ve a un sinnúmero de gentiles redimidos. Estas dos visiones nos presentan consuelo y protección justamente a todos los hijos de Dios. Si vamos entonces a los 144.000 sellados, en primer lugar, vemos del versículo 1 al 3 las condiciones para el sellamiento. Dice el texto, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vemos aquí de pie a 4 ángeles que están en los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, para detener los vientos, para que se calme toda esa naturaleza que está arremetiendo contra el planeta, producto de los juicios que se están llevando a cabo en el capítulo 6. Ahora, en segundo lugar, vemos aquí el propósito de este sellamiento, en la segunda parte del versículo 3, y es que este sellamiento indica que Dios va a proteger y a preservar a los que se van a mencionar a continuación. Ahora, es importante tener en cuenta que el sello en las Escrituras y fuera de ella tenía por lo menos 3 propósitos. En primer lugar, se utilizaba para proteger, para evitar daño o violación, y esta es la función de Dios, que hace con sus hijos, protege de un modo u otro. En segundo lugar, el sello significaba marcar propiedad o posesión. Toda la Biblia nos dice claramente que los creyentes somos propiedad de nuestro Dios. Y en tercer lugar, para certificar o garantizar. Ya sea Romanos 8:15 o Efesios 1:13, nos habla justamente que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estas personas selladas serán protegidas para cumplir un servicio especial para Dios, que es evangelizar en aquellos días tan terribles y llenos de angustia. Serán un verdadero ejército de misioneros que, en manos de Dios como un instrumento, llevarán salvación a muchos judíos y gentiles durante la gran tribulación. Vemos también a continuación, en tercer lugar, el origen y número de los sellados, verso 4.
y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Mis queridos amigos, por una elección soberana, Dios sellará a 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel y se comprometerá a protegerlos en esta misión especial. Por fin entonces Israel se convertirá en aquella gloria de Dios que se había en cierta manera negado a cumplir con su misión en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿quiénes son estos sellados? Es importante esta pregunta porque hay tres clases de respuesta, no solamente en el campo teológico, sino también en la calle. Se suelen dar tres respuestas. En primer lugar, se dice que estos sellados representan a gente cercana a Jesucristo, gente espiritual, a quien se les ha prometido la realeza y el sacerdocio con Jesús en los cielos. Esto lo sostienen los testigos de Jehová. Sabemos que esto no tiene base escritural. En segundo lugar, un campo evangélico muy importante, dice que representan simbólicamente a todos los cristianos que durante sus pruebas y aflicciones gozaron de una especial protección de Dios. Estos son los conocidos como los antidispensacionalistas, hermanos como Grau, como Ladd, entre otros. Pero en tercer lugar también se dice que representan un número exacto y cerrado de los hijos de Israel, que serán protegidos durante los primeros años de estos 7 años de la tribulación. Y esta es la postura que consideramos correcta. No son cristianos, no es la iglesia. ¿Por qué? Porque durante la tribulación la iglesia ya no estará, habrá sido justamente arrebatada. Entendamos que la nación de Israel existirá como tal en aquel tiempo, y como bien dijo Pablo a los romanos en el capítulo 11, versos 25 y 26, sabemos que habrá un endurecimiento de Israel en parte, pero que al final todo Israel será salvo. Y de ese pueblo de Israel serán sellados esos 144.000. La pregunta que también nos hacemos es si es un número literal o simbólico. Bueno, no hay motivo para negar que se trate de un número literal. Y como vemos aquí, vemos también en cuarto lugar las tribus selladas, versos 5 al 8. Saben, hay un cierto desacuerdo en cuanto a otros teólogos porque consideran de que Apocalipsis 7 no guarda un orden estricto de la lista de los hijos de Jacob conforme a Génesis 49. Bueno, los argumentos no son suficientes para no pensar que no estamos en presencia literalmente del pueblo de Israel. Pero en segundo lugar vemos también aquí la multitud de los redimidos, verso 9 al 17. Anteriormente era una visión terrenal, esto es ahora una visión celestial. Vemos en el versículo 9 la visión de esa multitud. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí hay una gran multitud de pueblos, de muchas lenguas, de muchas naciones, que son objeto de esta visión del apóstol Juan. Ahora, es un espectáculo impresionante. Esa es la idea de la construcción gramatical del versículo 9 en su comienzo, cuando dice, después de esto miré y vi. Es como, si hoy lo podríamos traducir, vi algo grandioso. Eran multitudinarios, estaban de pie en presencia del trono, allí del Cordero. Son personas que ya están resucitados, porque, puesto como veremos, son aquellos mencionados en el capítulo 6, verso 9, y vemos que están vestidos con ropas blancas, lo cual representa la justicia, han sido redimidos por Jesucristo, tienen palmas en sus manos, símbolo de alegría, de fiesta y de victoria. Vemos en segundo lugar la exclamación de la multitud, verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Si bien se podría traducir, la salvación se debe a nuestro Dios. Mis queridos hermanos y amigos, sepamos que no debemos buscar la salvación en ninguna otra persona que no sea en el Señor Jesucristo. No lo debemos buscar ni en el poder de nuestras fuerzas, ni en el dinero, ni en la belleza, la inteligencia, todo eso desaparecerá, ni tampoco en ídolos muertos,
ni en las religiones, sino en Jesucristo, que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y vemos aquí que el Cordero está en un mismo pie de igualdad con el Padre y como autor de la salvación, y por tanto digno igualmente de nuestra adoración, alabanza y gratitud. Pero vemos que hay una reacción por causa de la alabanza de aquella multitud. En tercer lugar, versos 11 y 12, dice el texto, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vemos entonces que esta multitud ha sido contagiosa y produce también otra reacción, que este grupo de seres que se mencionan aquí van a también a llevar adelante una hermosa alabanza. ¿Y quiénes son esos? Bueno, son ángeles que están allí alrededor del trono, los ancianos, que representa la iglesia, otros seres vivientes, que en el capítulo 4 se describen, y que justamente ponen su rostro adorando a nuestro Dios. Pero tenemos que ir terminando, y vamos a ver que luego de esta reacción encontramos en cuarto lugar la pregunta sobre la multitud. En el versículo 13 se dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Vemos aquí que un representante de la iglesia se acerca a Juan y le pregunta quiénes son estos. Y aquí usa el título de ropas blancas para hacer referencia a estos redimidos. Juan, por supuesto, no sabe. Y aquí viene la respuesta acerca del origen de esta multitud. Dice el verso 14, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si vamos al capítulo 6, verso 9 al 11, allí encontramos a esos redimidos que claman justamente por justicia. Pero por último vemos, mis queridos, la promesa que se le hace a esa multitud, verso 15 al 16. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mis queridos amigos, qué consuelo tan grande. Saber que estas personas llenas de gratitud le van a servir al Señor allí en el templo, y es el templo del cual se habla aquí es el templo del milenio, no de la eternidad, puesto que en la eternidad no habrá el templo. Dios mismo será nuestro templo. Y esa gratitud de haber sido salvados en momentos tan trágicos los lleva a servirle al Señor día y noche. Un llamado de atención para muchos de nosotros cuando a veces nos cuesta servir. Esa promesa de que nada le faltará a cada uno de ellos y de que Él secará cada una de nuestras lágrimas. Como la hará con ellos, la hará también con nosotros. Por eso, mis queridos amigos, si estamos pasando momentos en que no podemos estar en pie, qué mejor que mirar estas dos visiones, donde vemos que aún en los tiempos más difíciles como la tribulación, el Señor Jesús seguirá salvando una y otra vez, mostrando su poder.